¿Alguna vez has tenido una idea que te emociona, algo que sientes que podría cambiar tu vida, pero no haces nada con eso? Puede ser empezar un negocio, subir contenido, hablarle a alguien importante, levantar la mano en una junta, pedir una oportunidad, cambiar de rumbo. Lo piensas, lo visualizas, incluso te ilusionas, pero al final no lo haces, te detienes, lo analizas demasiado, empiezas a encontrar razones para no hacerlo, te dices que no es el momento, que necesitas prepararte más, que después será mejor, y así pasan los días, las semanas, y todo se queda exactamente igual. Y lo más curioso es que no es falta de capacidad, no es que no tengas talento, no es que no tengas ideas, no es que no puedas hacerlo, es que hay algo dentro de ti que te está frenando antes de siquiera intentarlo, porque si lo ves bien, no es la acción lo difícil es atravesar esa barrera mental que aparece justo antes de actuar. Y ese algo tiene nombre, se llama miedo, pero no el miedo que normalmente imaginas, no es un peligro real, no es una amenaza física, no es algo que te vaya a hacer daño en ese instante, es un miedo mental, una reacción automática que nace dentro de tu cabeza, porque si te detienes un momento y te preguntas con honestidad qué es lo peor que puede pasar, la respuesta casi siempre es la misma: que no funcione, que no guste, que no salga como esperabas, que alguien no responda como querías. Eso es todo. Y aunque en tu mente eso suena grande, en la realidad es algo completamente manejable. No te quita nada, no te destruye, no borra lo que eres. Sigues siendo tú, con las mismas posibilidades, con el mismo potencial. Entonces, si el resultado es tan tolerable, ¿por qué se siente tan pesado? ¿Por qué parece tan difícil dar ese primer paso? Porque el problema no está en lo que puede pasar, está en lo que tu mente imagina que significa. Porque en cuanto aparece la posibilidad de actuar, tu mente empieza a construir historias, empieza a proyectar escenarios, a anticipar resultados, a llenarse de pensamientos que parecen reales, pero que en realidad son interpretaciones. Pensamientos como: no va a salir bien, no soy suficiente, seguro hay alguien mejor, me voy a equivocar, voy a quedar mal. Y esos pensamientos no nacen en ese momento. Vienen de tu pasado, de experiencias, de recuerdos, de momentos donde algo no salió como esperabas. Tu mente guarda todo eso y lo usa para tratar de protegerte. Pero esa protección te limita, porque al intentar evitar una incomodidad, también te está evitando crecer, avanzar, experimentar. Te mantiene en un lugar donde todo es seguro, pero donde nada cambia. Y lo más fuerte es que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Crees que estás tomando decisiones racionales, pero en realidad estás reaccionando desde un patrón automático. Estás viviendo desde el pasado, no desde el presente. Y aquí es donde todo empieza a cambiar si lo entiendes, porque en el momento presente ese miedo no existe como lo imaginas. Si te enfocas en lo que está ocurriendo aquí y ahora, lo único que hay es una oportunidad frente a ti y tú. No hay historia, no hay juicio, no hay significado. Todo eso aparece después, cuando tu mente empieza a intervenir. El presente es simple, es directo, es neutral, pero la mente lo complica, lo llena de interpretaciones, lo vuelve personal, y ahí es donde nace la resistencia. Entonces, el verdadero trabajo no es eliminar el miedo, es dejar de creerle a todo lo que tu mente te dice, es aprender a ver la situación tal cual es, sin agregarle historias que ni siquiera han pasado, porque cuando haces eso, algo cambia. El miedo pierde fuerza, ya no te domina igual, no desaparece por completo, pero deja de tener el control. Ahora imagina que vuelves a estar en una situación así, tienes una idea, una oportunidad, un impulso,
pero en lugar de quedarte pensando, te quedas en el presente, respiras, sientes tu cuerpo, observas lo que hay y actúas sin buscar perfección, sin intentar controlar todo, sin esperar garantías. Solo das el paso y lo que pase después, pasa. Puede que funcione, puede que no, pero tú ya no estás reaccionando desde el miedo, estás actuando desde la claridad y eso cambia completamente la experiencia, porque incluso cuando las cosas no salen como esperabas, no se siente igual, no se queda contigo, no te define, no se convierte en una carga, lo ves como lo que es, una experiencia más. Y esto es clave, no es lo que pasa lo que más pesa, es lo que haces con eso después en tu mente, es la historia que repites, es el significado que le das, pero si no lo alimentas, desaparece, porque todo es temporal, las emociones pasan, los pensamientos pasan, los resultados pasan, nada se queda a menos que tú lo sostengas. Entonces la pregunta ya no es si va a salir bien o no, la pregunta es si vas a seguir dejando que el miedo decida por ti, si vas a seguir postergando lo que quieres hacer por escenarios que solo existen en tu cabeza, si vas a seguir viviendo desde la duda o si vas a empezar a actuar desde la confianza, porque esto no aplica solo para una cosa, aplica para todo, para relaciones, para trabajo, para proyectos, para decisiones importantes. Es el mismo patrón repitiéndose una y otra vez. Y la vida no cambia mientras sigues en ese patrón. Cambia cuando decides moverte, cuando decides actuar aunque no tengas todo claro, cuando decides confiar en que puedes manejar lo que venga, porque puedes, ya lo has hecho antes, solo que no siempre lo reconoces. Entonces, la próxima vez que sientas ese impulso acompañado de duda, no lo veas como algo negativo, velo como una señal, como una oportunidad de hacer algo diferente, de romper con lo de siempre, de demostrarte que no estás atrapado en tus pensamientos y no se trata de hacerlo perfecto, no se trata de que todo salga bien, se trata de que te muevas, de que no te detengas por miedo, porque cada vez que eliges no actuar, refuerzas ese patrón y cada vez que actúas a pesar del miedo, lo rompes un poco más y así, poco a poco, empiezas a cambiar. Empiezas a confiar más en ti, a dudar menos, a fluir más, y eso es crecimiento real. No es motivación momentánea, no es emoción, es una transformación en cómo respondes a la vida. Entonces pregúntate con honestidad, ¿quieres seguir siendo la persona que lo piensa todo y no hace nada? ¿O quieres ser la persona que actúa, que se mueve, que vive aunque no tenga garantías? Porque esa decisión no se toma una sola vez, se toma todos los días, en momentos pequeños, en decisiones simples, y son esas decisiones las que con el tiempo lo cambian todo, así que no esperes a sentirte listo, no esperes a que desaparezca el miedo, no esperes a tener certeza, porque ese momento no llega. Lo único que existe es este instante, y en este instante puedes elegir, puedes avanzar o puedes quedarte, puedes confiar o puedes dudar, puedes actuar o puedes seguir observando cómo pasa la vida frente a ti. Y al final esa es la verdadera pregunta, no si va a funcionar o no, sino qué tipo de vida quieres vivir, porque todo empieza con algo tan simple como dar un paso, y hay algo todavía más profundo que casi nadie observa. No es solo el miedo lo que te detiene, es la identidad que has construido alrededor de ese miedo, porque con el tiempo, sin darte cuenta, empiezas a verte a ti mismo como alguien que no es de esos, alguien que no se arriesga tanto, alguien que mejor lo piensa dos veces, y esa identidad se vuelve peligrosa, porque ya no solo estás evitando acciones, estás justificando por qué no las haces, empiezas a decir, así soy yo, cuando en realidad no es que así seas, es que así
has actuado repetidamente y todo lo que repites se vuelve parte de ti, pero así como construiste esa versión, también puedes reconstruirte, no con motivación momentánea ni con pensamientos positivos, sino con acción, porque la única forma real de cambiar cómo te percibes es haciendo cosas que tu versión anterior no hacía, es incomodarte un poco más de lo habitual, es tomar decisiones que antes evitabas, es exponerte a situaciones que normalmente esquivarías, y al principio se siente raro, incluso incómodo, porque estás rompiendo un patrón, pero esa incomodidad no es una señal de que algo está mal, es una señal de que algo está cambiando, y aquí entra un punto clave, la tolerancia a la incomodidad, porque mucha gente no avanza no por falta de talento, sino porque no sabe sostener esa sensación incómoda que aparece cuando intentas algo nuevo, esa tensión en el cuerpo, esa duda en la mente, esa incertidumbre, quieren que desaparezca antes de actuar, pero la realidad es que no desaparece antes, desaparece después, después de que actúas, después de que atraviesas ese momento, después de que te demuestras que no pasa nada, entonces en lugar de esperar a sentirte cómodo para actuar, tienes que aprender a actuar sintiéndote incómodo. Y eso lo cambia todo, porque en ese punto ya no dependes de cómo te sientes para moverte, dependes de lo que decides. Y cuando empiezas a vivir así, tu vida deja de estar controlada por emociones momentáneas y empieza a estar guiada por intención. Ahora hay algo más que muchas personas evitan aceptar. Muchas veces no avanzas, no por miedo al rechazo, sino por miedo al cambio, porque cambiar implica dejar atrás una versión de ti, implica soltar hábitos, formas de pensar, incluso entornos que ya no te sirven, implica entrar en terreno desconocido y eso incomoda, porque lo conocido, aunque no te guste, te da una sensación de control, sabes cómo moverte ahí, sabes qué esperar, pero cuando das un paso fuera de eso, todo se vuelve incierto y ahí es donde muchos se detienen, no porque no puedan avanzar, sino porque prefieren lo conocido a lo incierto, pero la realidad es que todo lo que quieres está en ese espacio incómodo, no en donde ya estás, no en lo que ya dominas, está en lo que todavía no haces, en lo que todavía no te atreves, y si lo analizas, cada vez que has crecido en tu vida ha sido así. Nunca fue en un momento cómodo, siempre fue cuando hiciste algo distinto. Entonces deja de ver esa incomodidad como un enemigo y empieza a verla como una brújula, porque muchas veces lo que más evitas es justo lo que más necesitas. Y aquí entra otra cosa importante, la disciplina emocional, porque no siempre vas a tener ganas, no siempre vas a sentirte seguro, no siempre vas a estar motivado, y si dependes de eso para actuar, te vas a quedar en el mismo lugar, porque las ganas cambian, la motivación sube y baja, pero las decisiones construyen. Entonces no se trata de sentirte listo, se trata de decidir avanzar aunque no lo estés, y eso es lo que separa a quien transforma su vida de quien solo la piensa. Uno espera el momento perfecto, el otro usa el momento que tiene, y al final todo se resume a algo muy simple: acción o inacción, movimiento o estancamiento, decisión o duda, y cada vez que eliges moverte, aunque sea un paso pequeño, estás cambiando algo, tal vez no lo notes de inmediato, pero se acumula, crece, se transforma, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona que se detenía tanto, no porque el miedo desapareció, sino porque dejaste de obedecerlo, y ese es el verdadero cambio, no eliminar el miedo, sino dejar de permitir que decida por ti.